Bueno, mostraba las diapositivas, pero en ningún momento hablé. Discúlpenme, por favor. Entonces, dentro de los objetivos, establecer primero, conocer las características generales del resumen y las técnicas de subrayado para tener en cuenta la elaboración. Segundo, elaborar un resumen aplicando los pasos identificados, que se encuentra dispuesto en la unidad 5 de la plataforma. ¿Listo? Un segundo, por favor. Pero me están solicitando unos temas de la universidad para una investigación, en fin. Entonces ese texto lo vamos a elaborar a partir de las indicaciones dadas. Pero para empezar, quiero por favor que miremos, ¿cierto?, el orden de esta frase. Alejandro, ¿cómo estás? Mira, yo siempre hago la clase de esta manera, no con diapositivas, sino presento las instrucciones, explico qué hay que hacer. Y siempre envío el video chat grabado. Si de pronto tienes algo que hacer u otro video chat, pues no habría problema en que retiraras si no tienes el tiempo para asistir debido a tus deberes. Entonces, básicamente es la dinámica de los videochats. Las diapositivas no se comparten, sino se utilizan solamente para desarrollar la presentación. Bueno, entonces teniendo este punto de vista, continuaremos, por favor. Dentro de esta frase que ordenada aparece, resumir no es solo cortar un texto, ¿cierto? Hay que tener en cuenta entonces que la elaboración del resumen no es tomar unas partes extractadas del principio, del final y de la mitad, unir todo este texto copiado y pegado, mejorarle por ahí de vez en cuando unos enlaces, mejorarle de pronto alguno que otro sinónimo y ya, ¿listo? Entonces eso no es un resumen. Para hacer un resumen hay que tener una serie de técnicas y paso a paso para elaborar. El siguiente video nos muestra la manera correcta de desarrollarlo. ¿Listo? ¿Cuál es la manera correcta de desarrollarlo? Hay que partir por una serie de pasos que empiezan desde la prelectura. ¿Listo? Aparentemente es un tema sencillo, pero realmente no siempre cumplimos el objetivo de elaborar un buen resumen. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla para poder observar el video. Creo que ya pueden acceder a mi pantalla. Listo. Un resumen es un texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada. Solo reproduce las ideas principales y deja fuera las ideas accesorias. Un resumen sirve para repasar rápidamente y revisar de un vistazo toda la información. Los pasos a seguir para realizar un resumen correctamente son los siguientes. 1. Leer el texto para obtener una visión global de él. 2. Leer detenidamente y subrayar la información más significativa. Analizar la estructura del texto. 3. Detectar los argumentos principales. 4. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestro vocabulario. 5. Ocupar entre el 20 y el 25% de la extensión total del texto original. 6. Revisar. Debe incluir en el resumen frases como "este es un resumen de", o "el autor del texto dice que". Tampoco referencias al texto original.
ni encabezados, ni ilustraciones o tablas, ni información adicional, ni tampoco ejemplos. Un resumen bien hecho debería responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal? ¿Dónde y cómo se desarrolla este tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto A? ¿Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí? ¿Cuál es la conclusión del texto A? El resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo, de forma independiente del texto base. Tiene que ser ordenado en las ideas, claro y conciso. Podemos usar abreviaturas, códigos y signos. Con unos resúmenes adecuados será mucho más fácil repasar y recordar el temario. Bueno, interesante tema, mirar cómo de una manera práctica desarrollar, ¿cierto?, ese resumen. Entonces, continuando con nuestra presentación, a grosso modo, hay que tener en cuenta que la elaboración de un resumen conlleva la creación de un nuevo documento a partir de un documento base. El 35% de las personas coinciden en que debe llevar el 30% del contenido total del texto. Es decir, en un documento base, yo solamente voy a tomar el 30%. Sin embargo, desde la literatura y las sugerencias que nos han dado bastantes académicos, el texto debe ser elaborado en un 25% del texto original. Cuando hablamos de resumen, simplemente nos referimos a la creación de un nuevo texto académico, ¿sí? Ese nuevo texto académico cumple las condiciones que tengan sentido lógico, que tengan coherencia y conexión entre la información del documento base. Hay características, las cuales son el de sintetizar o extractar información general para una más breve. Entonces, esa síntesis se conoce como técnica de redacción textual, es decir, se toman las ideas esenciales que tienen las del autor del texto base y vamos a desarrollar un nuevo texto sin agregar conceptos propios. Por tanto, no se da opinión, yo pienso que el resumen es súper interesante. Dentro del mismo resumen que elaboramos, jamás debe llevar la palabra resumen, el resumen ni siquiera en el título. Además, también la síntesis permite a cabalidad desarrollar el pensamiento del autor de una manera concreta, ¿cierto? Poniéndole siempre un estilo personal. Las características. Primero que todo, para elaborar un proceso de resumen hay que hacer una prelectura del texto, la lectura y finalmente la relectura, para empezar como tal el abordaje o la escritura del documento nuevo a crear. Dentro de ese proceso se da la objetividad. El resumen tiene que atender o responder a la objetividad desde el sitio en que el autor del nuevo documento, teniendo en cuenta el texto base, no va a poner ninguna idea propia, sino solamente se va a limitar a crear nuevas versiones de la documentación o del texto base indicado por el autor. En cuanto a la claridad, es importante ver cómo lo más importante que se ha de tener en este sentido es la manera en que yo expreso las ideas. La claridad, entonces, simplemente es poder transmitir de manera coherente lo que dice el texto a través de lo que yo voy a crear. Por lo tanto, de ahí es importante un proceso de comprensión de lo que se lee. La precisión, no hay que redundar. Si en una idea ya establecimos ideas generales de otros párrafos, entonces no hay necesidad de repetir y de redundar en lo mismo. ¿Qué sería la precisión, cierto? Entonces allí con exactitud y con frases, no caer en la repetición de vanas ideas o palabras. La flexibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir la flexibilidad? Que desarrolla la parte en la que yo soy capaz de ver el texto, ¿cierto? De adaptarlo al estilo del autor del documento base y después, pues yo voy a crear un estilo propio sin cambiar el sentido de ese texto. ¿Listo? Ahora, existen clases de resúmenes como el abstract. El abstract generalmente es un pequeño documento corto que se desarrolla en los artículos o en los demás textos académicos, en donde expresa la metodología, los resultados de investigación, una conclusión a la que se llega y lleva unas palabras clave conocidas como keywords,
Es muy usado en la academia para expresar resultados o avances de una investigación o en donde se lleva una investigación. La síntesis analítica tiene que ver más también de tipo académico, pero simplemente se presentan ideas fundamentales, ¿cierto? Esas ideas fundamentales, el autor del nuevo documento o de la síntesis o del nuevo resumen va a desarrollar nuevos conocimientos a partir de elaboraciones, es decir, que allí en esa síntesis analítica el autor sí podría dar levemente un punto de vista frente a la construcción de nuevo conocimiento. Bueno, entonces, vamos a mirar esta actividad sencilla sobre las características y tipos de resúmenes que se han de tener en cuenta. Abstract. Vamos a ver dónde la ubicamos. Si yo la veo por acá, abstract. No la he logrado ubicar. Abstract, aquí está. Vamos a señalar con la manito. Abstract, ¿cierto? Recordemos que ese abstract es la definición de un resumen más profesional y especializado para comunidades científicas. Texto. Entonces recordemos que el abstract es un tipo de resumen, ¿listo? Texto. El resumen es un texto. El resumen no es una argumentación, un proceso de exposición, no. Simplemente es un texto, un nuevo texto que se construye a partir de un texto base. Tiene contenidos como los que expresan la idea del autor o del texto a resumir. Hay tipos de resumen como el informativo y el descriptivo. Bueno, entonces, continuando, el resumen, los elementos del resumen, entonces, en tener en cuenta la precisión, la objetividad, la claridad y la precisión. Simplificar, este es un sinónimo de resumen. Simplificar es tener en cuenta o extraer de manera apropiada características del texto. Y descriptivo, entonces, un resumen informativo es lo que da cuenta del autor. Y finalmente el descriptivo es cuando ya nos involucramos en un texto de tipo de procesos o características generales. Bien, siguiente. Listo, ¿cuáles son las recomendaciones para tener en cuenta el desarrollo de un resumen? Primero que todo, hay que identificar qué es la superestructura del texto. Entonces, si el documento base que yo tengo es una novela y de allí me piden un resumen, yo debo identificar cuál es esa estructura de esa novela. Darme cuenta que es un tipo de texto de narrativa, ¿cierto? En prosa, no en verso, sino en prosa. Y cuando yo entiendo esas características del tipo de texto novela, para mí va a ser mucho más fácil desarrollar mi resumen. Se debe tener en cuenta para realizarlo, importante primero que la prelectura, la lectura y la relectura se haga de manera comprensiva. Si yo no tengo una información comprensiva, clara y necesaria, difícilmente voy a volver a crear o a recrear el se me olvidó, el nuevo documento base, ¿listo? Entonces, primero hay que analizar siempre el texto, leerlo y entender qué quiso decir el autor para que yo en esa misma intención comunicativa siga el hilo creador del nuevo resumen. Hay que ordenar las ideas siempre desde la más sencilla a la más compleja para empezar a generalizar información, ¿sí? Para empezar a descartar detalles que no tienen nada que ver cuando yo elabore el resumen. Ahora, se tiene en cuenta la síntesis que se hace del texto o el resumen integrando todo. Es decir, desde lo que preleí, lo que volví a leer, el nuevo escrito que empecé a desarrollar y finalmente para dar cuenta de la comprensión global del texto.
Entonces, los pasos para hacer el resumen. Primero, la documentación. En este caso, pues, a partir del texto dado en la unidad, por ejemplo, para ustedes específicamente, es desarrollar la lectura y una nueva lectura del texto cosmopolitas y provincianos. Segundo, desarrollar la planeación. Primero que todo, revisar cuál es la información más importante o más relevante para sustraer. Segundo, aplicar siempre mis técnicas de lectura, un subrayado, resaltar con resaltadores o colores o con un esfero específico. Hacer un listado de glosas, que significa tomar conceptos o palabras que no conozco y sacarles al lado el significado a través del diccionario. Y los comentarios al lado del texto, insertar por aquí qué es o qué quiere decir algo. ¿Listo? Inclusive muchas personas son tan ordenadas que alcanzan a desarrollar un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, en fin, cualquier ordenador gráfico que les permita desarrollar ese resumen. Hay que recordar que hay dos tipos de resumen. Uno se puede hacer de forma oral y otro de forma escrita. Estamos más enfocados al resumen escrito. Entonces, en esa textualización se empieza por hacer un borrador previo del documento o del nuevo resumen. ¿Listo? Hay que tener en cuenta la intención comunicativa del autor, pero poniendo mis palabras propias. En la adecuación, yo voy a revisar que lo que yo estoy expresando tenga totalmente coherencia con las ideas del autor. Para terminar la revisión, ¿cierto? Yo ya voy a mirar la ortografía, la gramática, que haya escrito bien una palabra, que de pronto una palabra no me cambie el sentido de lo que quiso decir el autor, pero creando mi estilo personal en la escritura. Ojalá puedan pedirle el favor a alguien que les pueda leer el documento para saber si tiene sentido o no. Listo, entonces, esto rápidamente lo voy a abordar de manera general. El texto debe reflejar siempre la capacidad de síntesis, es decir, la creación del nuevo documento o el resumen, ¿cierto? Sigue la idea del autor. Siempre va a respetar el mensaje que el autor quiso comunicar. Segundo, siempre tiene que tener en cuenta la idea del autor sin desviarse. Recordemos que no debemos poner ningún punto de vista subjetivo porque aquí predomina la objetividad. Yo no estoy opinando nada. Yo no estoy dando mi punto de vista argumentado. Simplemente estoy reescribiendo un documento a partir de otro. Es decir, yo no debo cambiar nada más que las palabras para expresar de manera más simple ese resumen. El proceso de pensamiento hay que tenerlo claro desde que yo abordo la lectura, desde el título del texto que tengo que reseñar hasta la última conclusión. Entonces, el resumen debe abordar ese texto o ese paso de planeación, ¿sí? No debe ser simplemente copiar del primer párrafo, de la mitad del otro y al final, y ya todo eso lo uno y envío mi resumen. Esto no es resumir como lo acabo de decir. Entonces, revisar que en la estructura haya uso de ¿qué? De párrafos. El resumen es un uso de párrafos. Párrafos coherentes, párrafos que tienen en cuenta uso de signos, de ortografía, uso de conectores que le dan sentido entre párrafos y párrafos, ¿cierto? Revisar también literalmente las tildes de los conectores y los recursos que necesitamos para mejorar un escrito. Y finalmente, ojalá no usemos tantas repeticiones, algo así como yo amo amando porque el amor me ama, por ejemplo. Todo el tiempo amor, 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 pero no decimos, no vamos hablando qué es lo que tiene que ver eso de amar, ¿cierto? Sin caer en esas repeticiones o sustitución. Simplemente desarrollemos sinónimos y utilicemos frases sencillas que nos permitan siempre recortar información o ideas que hablan de la misma del mismo mensaje, pero sin llegar a un punto. Bueno, estas técnicas del subrayado no es posible acercarlas un poco más. Miremos a ver, no deja. Como para decir, o sea, tipo Word. Ah, parece ser que sí, espérate. Ay, sí me dejó acercar. Listo, perfecto. Entonces, estas técnicas del subrayado parten básicamente para señalar lo principal de la información. Tenemos en cuenta entonces el uso de diversos colores. Nuestra mente fotográfica funciona a partir del uso de colores. Entonces esos colores nos ayudan de manera mnemotécnica a recordar la información. Entonces puede ser que para el rosado yo identifique, no sé, ideas principales, por ejemplo. Con el verde utilice ideas secundarias.
Y con el azul yo ya utilicé una idea de cierre o conclusión. Por ejemplo, se me ocurre a mí. El subrayado es la técnica más común para leer y abordar una información. Bueno, profe, ¿y por qué nos hablas de técnicas de subrayado? Chicos, porque el resumen empieza en la misma lectura del texto como tal. Entonces miremos cómo hay un ejemplo. Abordamos la lectura y ya poco a poco yo distribuyo un color amarillo y otro azul para determinar párrafos importantes o de pronto el amarillo para mirar información que nos interesa y la azul es la relevante para tener en cuenta para el desarrollo de mi párrafo o de mi resumen en este caso. En el verde ya podemos identificar de pronto palabras confusas. Por ejemplo, ¿qué es glosa? Profe, yo no sé qué es glosa. Entonces pongo allí con color verde ese significado, ese concepto para tener en cuenta su posterior definición. Tenemos otra clase de cosas que es con lápiz o simples líneas, ¿cierto? En donde hacemos una serie de convenciones. Pueden ser círculos, cuadritos, rayitos, asteriscos, en fin. Cada uno desarrolla su manera de resaltar. Lo importante es que sí apliquemos esas técnicas porque nos van a ayudar mucho a la comprensión de textos en general en todo el desarrollo de la carrera y en cualquier parte de la vida. ¿Listo? Yo tengo unas que son muy sencillas, básicamente. Yo cojo cuando no entiendo un tema, ¿cierto? ¿Qué hago? Pongo un signo de interrogación al lado de esa palabra y pongo ideas confusas, ¿cierto? Cuando uso un asterisco, para mí implica que todo el párrafo es súper importante. Párrafo fundamental. Cuando uso una C, que me señala, señalando partes de oraciones, partes del párrafo, indico que estas son ideas fundamentales. Que esta información es una idea fundamental. ¿Listo? Y a veces uso dos barritas en diagonal para indicar que la oración es importante. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, eso sí ya como dicen por ahí, cada uno revisa cómo es el desarrollo de sus estrategias de aprendizaje. Entonces, en grosso modo y resumiendo, el resumen se lleva en párrafos, el desarrollo escrito es en párrafos. Un párrafo contiene las ideas principales, se escribe en tercera persona, sin diálogos. Formas como mi opinión sobre el resumen, nuestro video, nuestro resumen, no se permiten porque es redacción en primera persona del singular y en primera persona del plural. Primera persona del singular, mío, pienso, creo, y primera persona del plural, nosotros, nuestro. Esas formas son primera persona, entonces se debe redactar en tercera persona. Se emplean palabras propias siempre, pero que esas palabras no cambien el sentido original del texto. Y se desarrolla en un tercio del texto original. Es decir, que mi resumen, si yo, por ejemplo, tengo 3 páginas a reseñar, pues entonces esas 3 páginas, ese resumen va a ser desarrollado solo en un 25%. Es decir, por ahí en menos de una página completa, ¿cierto? Bueno, chicos, entonces básicamente eso era lo que les quería comentar, agradecerles su tiempo en cuanto a la parte del resumen. Ahora nos vamos para compartir pantalla y explicar qué hay que hacer en el tema del texto Provincianos y Cosmopolitas de Rafael Arguello. Aquí lista el texto de las instrucciones para elaborar el resumen mientras nos carga la pantalla. Vamos entonces a darla a conocer. Regálame un segundo, sigo aquí en línea. Resumen.
No, este no es. Bueno, yo generalmente envío un texto para que ustedes puedan usar allí y sea más fácil la instrucciones del resumen. Lo encontré. Listo. Entonces, dentro de esta unidad 5, estamos aquí, el resumen, ustedes van a hablar, este resumen conceptual básicamente está representado en todas las diapositivas. El texto base va a ser un hipervínculo denominado Provincianos y Cosmopolitas de Rafael Argullón. Este es todo el texto que ustedes tienen que leer y poder reseñar. Entonces, si se dan cuenta, va a ser prácticamente una página de resumen, inclusive menos, ¿cierto? En la que ustedes desarrollen esa estructura como tal a seguir. Ya están abriendo las instrucciones. Sí, tenemos aquí, claro. Regálame un segundo. Está un poco lenta la plataforma para poderles expresar. Entonces, este resumen tiene que ver en cuenta con la sintetización de la información, ¿cierto? De este documento Provincianos y Cosmopolitas. ¿Qué nos dice el aula? Que tenemos que desarrollar la lectura, la relectura y volver a elaborar el texto de manera calmada, ¿cierto? De manera concreta, siguiendo los pasos. Se debe presentar en normas APA y esas normas APA incluyen una portada, una presentación en esa portada, una introducción, conclusiones y referencias. Entonces, como les decía, tomando en cuenta esas instrucciones, deben tener en cuenta este esquema que ya lo explicamos, tener un solo párrafo en el que se describan ideas principales, escritura en tercera persona, empleo de palabras propias y un tercio del texto original. Entonces, el desarrollo es sobre cosmopolitas y provincianos. Hay de tener una introducción, conclusiones y referencias, y el cuerpo del trabajo, que es el resumen del texto, debe abarcar apenas un 25% del total del texto. No debe ir redactado en primera persona, no debe haber lugar a las apreciaciones subjetivas. El resumen debe contener un proceso juicioso de lectura y relectura. Se desarrollará en letra Arial o Times New Roman 12 puntos, las márgenes y demás implicaciones de forma APA y presentación que están en el foro de novedades. Y recordar los tips de desarrollo, ¿cierto? La síntesis, la relectura, el subrayado y la organización de la información. ¿Listo, Alejandro? Básicamente, entonces, es tener en cuenta el desarrollo de una página. Solamente una página de ese texto en cuanto a la elaboración del resumen, pero sin olvidar introducción, conclusiones y referencias, ¿sí? Listo, Alejandro, ¿tú puedes entregar la actividad de tipología textual? Vale, listo, me alegra, listo. Bien, recuerda que cada actividad que yo les indico y los métodos le pueden hacer correcciones para mejorar la nota, ¿sí? Porque hay algunos que no siguen las indicaciones dadas. Entonces, Alejandro y estimados estudiantes que van a escuchar de manera sincrónica el chat, amablemente les indico que estaré descargando la grabación para enviárselas por el link de YouTube con los respectivos paso a paso. Y por hoy es todo. Por ahora doy por terminada la sesión. ¿Hay alguna pregunta, Alejandro? La cantidad extensa del documento, en resumen, solo una página. Bueno, agradezco tu tiempo. Discúlpame haberte tenido todo este espacio aquí. Y pues pido disculpas por los inconvenientes técnicos que se hayan podido presentar respecto de la señal de internet. Muchas gracias, estimados. Quedo atenta. Agradezco su amable asistencia y la posterior visita al link de YouTube. Muchas gracias. Recordemos, esta actividad vence el domingo 29, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El lunes vence la actividad a la medianoche para que lo tengan en cuenta. Descansen. Feliz noche.